Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Perspectivas de la Inversión Pública en el Sector Construcción, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos de obras privados y públicos. Es por esta razón que el 12 de septiembre estaremos dando inicio al seminario online Administración de Subcontratos y Contratos NEC 3, a cargo de la ingeniera María Luisa Cáceres y de la doctora Paula Maldonado Hernández. Los participantes de este webinar accederán a un descuento exclusivo. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Sin más preámbulo, presentamos a Carla Gaviño, consultora y profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en las maestrías de Gestión Pública con doble certificación, Derecho Administrativo Económico, así como en cursos y programas especializados en inversión pública, diseño e implementación de políticas públicas y herramientas de gestión de inversiones. Árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, miembro de la Comisión Consultiva de Asuntos Públicos y Regulatorios del Colegio de Abogados de Lima. Experta en gestión y políticas públicas, gestión de infraestructura e inversión pública, articulación de sistemas del Estado. Abogada por la PUC, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Cuenta con estudios internacionales de posgrado en modernización del sector público, gestión pública, finanzas e infraestructura pública. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector público y privado. Ha prestado servicios al Ministerio de Economía y Finanzas por cerca de 14 años. Ahora sí vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestra especialista les responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestra docente. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Primero que nada, permítanme agradecer a Mayo Educación Ejecutiva por la cordial invitación y también a todas las personas que nos están acompañando muy gentilmente para conversar hoy día sobre la inversión pública y la construcción. Para ello me voy a permitir compartir una pequeña diapositiva que nos va a ayudar a acompañar la conversación. Entonces la voy a poner aquí en modo presentación para que podamos verla de forma más amplia. Ahí está. Como hemos comentado, vamos a hablar el día de hoy sobre las perspectivas de la inversión pública en el sector de la construcción. Yo siempre digo que en la inversión pública confluyen los problemas tanto de la gestión pública en general y de todos los sistemas administrativos del Estado, como de la construcción, porque básicamente vamos a estar hablando de la inversión pública como una forma de contar con activos que nos permitan prestar servicios a la población. Y estos activos podrán ser a través de la construcción, ¿verdad?, de infraestructuras que no existen para implementarlas, la reconstrucción en caso, por ejemplo, se hayan dañado por efectos de un sismo, la rehabilitación, el mejoramiento, la optimización, pero también hay inversión pública que tiene que ver, por ejemplo, con otros temas que son el equipamiento o la adquisición de terrenos. Nosotros nos vamos a centrar un poquito más en cómo se vincula este tema con la construcción y cómo los impactos en general de la economía y tanto del sector de la construcción en las proyecciones esperadas como el propio movimiento de la inversión pública y los problemas o las dificultades, los espacios de mejora que podemos identificar, pues confluyen y de qué manera finalmente nosotros como operadores, como ciudadanos, como personas que nos movemos en ambas industrias, podemos identificar aspectos que nos pueden ayudar a sacar adelante, ¿verdad?, las inversiones públicas y las construcciones públicas, la infraestructura pública en el momento actual del país. En esta primera lámina yo les traigo un pronunciamiento de Capeco, ¿no? Capeco nos dice acá, y esto es del 25 de agosto, es bastante reciente, nos dice, para situarnos un poco en base a cifras, en el panorama actual de la construcción. Nos dice, la construcción crece ligeramente pese a la incertidumbre que se profundiza. El año pasado la proyección para el 2021 era que no íbamos a tener mayor crecimiento en materia de construcción. No obstante, en los primeros 6 meses sí hubo un incremento del 1.8%. Esto resulta positivo y se debe principalmente, según Capeco, a la iniciativa privada, ¿verdad?, a las construcciones que provienen del sector privado, pero nos dice que eventualmente estaría cayendo este ritmo de crecimiento hacia el cierre del 2022.
Adicionalmente, nos dice que la encuesta de expectativas empresariales revela que las operaciones de las empresas de la construcción se van a contraer en 0.9% en este año, en el 2022. Y vinculándolo con la inversión pública, Capeco nos dice que esta ha crecido 2.8 después de transcurridos 7 meses del año. Repito, este pronunciamiento es de agosto, con lo cual ellos habían estado analizando pues hasta julio. Pero el aparato estatal solo ha ejecutado el 30% de su presupuesto destinado a proyectos y obras. Hacia cierres de julio, esta cifra es correcta. Vamos a ver en qué porcentaje se encuentra ahora, que estamos en septiembre, pero no ha variado tanto. De manera que sí hay un importante espacio de mejora para mejorar la ejecución. Y cuando veamos un poco cómo está conformada la inversión pública a través del ciclo de vida, del ciclo de la inversión, pues es en la parte constructiva, en la cual, ¿no?, en la parte de la ejecución, en la cual encontramos la mayor vinculación con la industria de la construcción y también en la cual encontramos las mayores dificultades para la continuidad de los proyectos. ¿Qué más nos dice Capeco? Dice que las iniciativas del Poder Ejecutivo sobre la tercerización y relaciones de trabajo solo desalentarán la inversión y el empleo formal. Adicionalmente, este gremio también nos comenta cómo, por ejemplo, de alguna manera la caída en la calidad de la gestión pública, la constante rotación, el tema de tener autoridades que cambian y que cambian con ellas los equipos, los líderes, las unidades ejecutoras, ¿no?, también están afectando la continuidad de los proyectos. Entonces, hay un cuestionamiento tanto a políticas que está tomando el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en materia laboral, con las tercerizaciones, como a el desempeño que está teniendo la gestión pública en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Yo me permito agregar que aspectos que antes veíamos en la gestión pública y en inversión pública local, regional, pues ahora se están llevando con mayor fluidez o en mayor amplitud al gobierno nacional, aspecto que se va a reflejar en las cifras que vamos a ver más adelante. Sobre los precios, nos dicen, los materiales subirán 7.3% en el 2022 y los precios de vivienda lo harán en 8.1%. Adicionalmente nos comenta que hay una propuesta importante para ellos para tener una nueva ley de contrataciones del Estado y ley de financiamiento habitacional que se esperaba que fueran discutidos en el Congreso con la anterior presidenta o la actual presidenta aún, en un grupo de trabajo que se iba a habilitar para ver una reforma estructural de la ley de contrataciones del Estado. Ya vamos a conversar un poquito más de ello. Entonces, en general, en términos generales, podemos redundar diciendo que, de acuerdo a Capeco, pues la construcción ha tenido un incremento, como no, en la primer semestre del año, pero que la proyección hacia el cierre del 2022 no es tan positiva. Y ello se debe, pues, a distintas aspectos como el incremento de los materiales, el incremento de precios, ¿verdad? Pero también a temas que tienen que ver con políticas públicas del Poder Ejecutivo, con el nivel de avance de la inversión pública y las consecuencias que ello traen directamente en la capacidad de construir infraestructura pública por parte de las distintas entidades que conforman la administración pública. Si vamos un poco al discurso oficial para seguir situándonos en el contexto en el cual nos estamos moviendo, aquí yo les traigo unas láminas que presentó recientemente el MEF, cuando presentó el macroeconómico multianual, ¿verdad? El macroeconómico multianual del 2023 al 2026, este documento con una proyección trianual que nos dice pues cómo va a estar la economía en los próximos años. Lo que nos está diciendo acá, en buena cuenta, es que ha habido un ajuste de las proyecciones iniciales. Se esperaba para el 2022 un crecimiento de 3.6, pero el actual ministro y su equipo han hecho un ajuste a la baja hacia 3.3, ¿no? Entonces, adicionalmente, si es que pudieron escuchar la conferencia que dieron hoy, la conferencia de prensa que ha dado hoy el MEF sobre el tema del impulso económico, pues también se comentaba cómo hay una serie de factores externos que de alguna manera no son los más auspiciadores para un ambiente de crecimiento, pero también hay aspectos internos que son innegables, ¿no? Y por ello es que el propio ministerio pues sugiere que se separe la economía de la política. Un reto porque más bien lo que nos lleva a la práctica y cada vez más a lo largo del tiempo es a la conclusión de que la política y la economía están muy entrelazadas y por lo tanto, si está entrelazada la economía y la política, la inversión privada, la inversión pública y por ende la construcción en infraestructura pública también sienten los impactos de los vaivenes políticos.
¿Qué medidas piensa implementar el MEF? Y esta lámina es, como le digo, la que nos mostraron en la presentación del macroeconómico. Pues principalmente la implementación de medidas que contribuyan a implementar el gasto privado, el gasto público. Estábamos conversando entonces de cuáles son las medidas o las principales medidas que está anunciando el Ministerio de Economía y Finanzas frente a esta situación donde más bien nos dice que se va a ajustar un poco hacia la baja la economía, ¿no? Y estamos hablando de que buscan de alguna forma impulsar el gasto público y el gasto privado. Sería muy importante que logren impulsar el gasto privado, pero para ello se requieren una serie de medidas que van a depender mucho de qué tanto lleguen a la confluencia con el sector privado, a la generación de confianza, entre otros aspectos más. El gasto público es algo que está, o que aparentemente está un poco más en el control de lo que el Estado puede hacer. Por ello hablamos, por ejemplo, del impulso del Plan Nacional de Infraestructura, de mejoras en las normas de obras por impuestos, ¿verdad? O de APPs, que es infraestructura pública, pero que se puede hacer con participación privada, y, cómo no, de la propia inversión pública. Cuando hablamos entonces de inversión pública, tenemos que tener en cuenta, y aquí lo están viendo conmigo en la lámina, el ciclo de la inversión. Este ciclo está compuesto por 4 distintas fases que seguramente muchos de ustedes ya conocen a cabalidad, y aquí solamente vamos a mencionar. Tenemos primero una etapa en la cual vamos a hacer una programación trianual de nuestras inversiones en base a carteras ordenadas de los proyectos que vamos nosotros a realizar. Naturalmente, esta programación pues se hace un año antes, con lo cual si nos situamos en el contexto que estamos viviendo hoy en día, podríamos afirmar, y teniendo en cuenta que esta programación pues alimenta la programación multianual del presupuesto público, y por lo tanto también el proyecto de ley de presupuesto público que se ha presentado, se presenta a mitad de año en el Congreso, no será muy difícil para nosotros llegar a la conclusión de que a fin de año, cuando tengamos nuevas autoridades regionales y locales, la programación que se encuentra traducida en su primer año en el proyecto de ley de presupuesto público que contiene los proyectos que están en el primer año de la programación, no van a contener necesariamente proyectos que las nuevas autoridades subnacionales quieran pues impulsar. Con lo cual vamos a ver eventualmente en el debate de ley, del debate de la ley de presupuesto en diciembre, pues modificaciones a ese proyecto de ley en materia de los proyectos que se han incluido, modificaciones a la programación, ¿verdad? Y esto nos va de alguna manera a afectar quizás un poquito la continuidad de algunas inversiones que se encuentran ya previstas, ¿no? No sería lo ideal que se dejen en camino o se dejen de lado inversiones que están en ejecución o expeditas para ejecución, sino más bien que de alguna manera se busque en paralelo continuar avanzando con lo que se tiene, pues agregar en los próximos años en cartera nuevas ideas, nuevos proyectos de campaña, no que se hayan estado anunciando, que de alguna manera sean prioritarios para las nuevas autoridades. Ese sí va a ser un reto fortísimo a nivel subnacional, y me atrevo a pensar que va a ser que el próximo año, el 2023, vayamos a tener un año un poco lento, sobre todo en el arranque, en el despegue de la inversión pública. Por lo tanto, siendo que ya, si por definición yo soy una autoridad entrante y lo que quiero es ver mis proyectos reflejados en lo que se está programando, que se va a hacer en los próximos años, naturalmente ahí voy a tener unos cuantos meses en los que voy a estar abocado a tratar de hacer esas modificaciones, tratar de hacer esos ajustes, ¿verdad? Entonces no podemos apoyarnos tanto o esperar que la expectativa recaiga tanto en el gobierno regional y en los gobiernos locales, ni en este año ni en el próximo. Y si la inversión privada, ya nos dicen el propio MEF, el Banco Central y distintos think tanks, que este año va a llegar a 0% y el próximo año también va a estar bajita, ¿quién entonces es el llamado a hacer el movimiento de la inversión pública, de la construcción, de la economía? El gobierno nacional, ¿no? Entonces va a ser muy importante analizar para el tema de cómo le puede ir a la infraestructura pública en el 2023, lo que el gobierno nacional desde ahorita está haciendo para prepararse a ese escenario donde ellos son los que van a tener que brillar. Porque no podríamos, y sobre todo con la experiencia que se tiene de cada cambio de gestión subnacional, no podríamos esperar pues que los gobiernos regionales y los gobiernos locales acompañen en la velocidad de la ejecución como normalmente lo podrían hacer en otros años, ¿no? Ese contexto político es importante, y repito, la política y la economía es muy difícil desvincularlas, ¿no? Va a ser un reto
muy interesante ver cómo el MEF logra el objetivo que planteó el día de hoy en su conferencia de prensa de separar la economía de la política, cosa que no parece ser tan sencilla. Luego tenemos la etapa de formulación y evaluación. En la formulación y evaluación es donde se hacen los estudios técnicos socioeconómicos para, frente al problema identificado, analizar las distintas alternativas de solución que podemos tener para hacerle frente. Buscar cuál de ellas es más sostenible, genera mayor valor social, cuál de ellas puede incorporar de mejor manera a la población, así nos evitamos el problema de la llamada licencia social, ¿verdad? Todo ello se tiene que analizar desde la formulación y la evaluación. Y una vez que tenemos esa alternativa de solución debidamente identificada, y declarada viable en materia de proyectos o aprobada en materia de inversión pública, que no es proyectos, las famosas inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, conocidas como IORs, ¿no? Estas inversiones que son un poquito más chiquitas que los proyectos, pero que también son gastos de inversión, ¿ok? Cuando tenemos esto viable, los proyectos o aprobadas las IORs, podemos pasar a la ejecución. Y en la ejecución vamos a tener la elaboración del expediente técnico y de la ejecución presupuestal y física de la obra. En el expediente técnico, a diferencia de la preinversión, lo que vamos a tener es el análisis ya del desarrollo a nivel de ingeniería de esa alternativa que hemos seleccionado previamente en comparación con otras alternativas. Es por eso es que es tan importante tener la claridad de cuál es la diferencia entre el estudio de preinversión, entre lo que buscan las fichas y los estudios en el nivel de preinversión y lo que hace un expediente técnico. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces es natural que lo que tengamos a nivel del estudio de preinversión en materia de ingeniería sea un tanto elemental, pero que a nivel ya del expediente técnico lo encontremos mucho más avanzado, mucho más a detalle. Pueden haber, por tanto, diferencias. ¿Cómo tratar esas diferencias? Bueno, las normas contemplan que existe la posibilidad de hacer ajustes, de registrarlas justamente para que no se pierda la integridad, la integralidad, la concepción técnica de la obra, porque es la misma obra, es el mismo proyecto. Lo que pasa es que en una primera etapa estabas analizando cuál de todas las alternativas, ¿no?, podía ser la mejor para atender un problema, ¿no? Si, por ejemplo, una trocha carrozable o una asfaltada, ¿no? ¿Cuál de ellas era la más adecuada para esta localidad según la demanda, según el mantenimiento, según el costo, la distancia, ¿verdad? Y otra cosa es cómo diseñas ya efectivamente su ejecución a nivel de expediente técnico. Una vez que tenemos el expediente técnico listo, vamos a empezar también con la ejecución ya física de la obra. La ejecución presupuestal, por tanto, abarca todo, tanto el expediente técnico como la ejecución física. En la ejecución presupuestal vamos a tener los pagos para hacer el expediente técnico, vamos a tener los compromisos, los adelantos, vamos a tener inclusive los reajustes de precio de las cosas, ¿no? Cuando hay más inflación y cuesta más el cemento, se gasta más, pero eso no quiere decir que estemos haciendo más obra, sino que las cosas cuestan más. Entonces, también, por ejemplo, va a estar el tema de los laudos arbitrales, pagos de adelanto, compromisos, y no necesariamente vamos a encontrar obra en movimiento. La Contraloría, ¿cuántas veces ha dicho que ha encontrado que se está efectuando gasto de presupuesto en obras que están paralizadas por años? Entonces, también hay una pequeña crítica que me permito hacer desde ya, ¿no? Y para irlo poniendo como, ir dejando una idea que luego podemos discutir un poco más. ¿Qué tan realista o qué tan efectivo para un país como el nuestro es hacerle seguimiento al presupuesto y no a la ejecución física? Celebrar gasto, que puede estar en distintos motivos, antes que ejecución física. Cuando lo que queremos nosotros, lo que quiere la inversión pública, su finalidad y su razón de ser es tener el activo en funcionamiento para la prestación del servicio. No cuánto gasté más, ¿no? No se trata de cuánto gasté más y según eso celebro récords. Se trata de qué tantos funcionamiento tengo esta vez más y que por lo tanto qué tantos servicios están más cerca de ser cerrados en materia de brechas. ¿Cuánta gente está recibiendo más servicio? Eso debería ser lo que se celebra en materia de inversión pública. Cosas operando, ¿no? Infraestructura operativa, en funcionamiento, no si estoy pagando más en cemento, si estoy pagando más en laudos, si estoy pagando más en otros conceptos distintos. Pero bueno. En la ejecución, por lo tanto, ya física de la obra, vamos a encontrar también una serie de modificaciones,
respecto del expediente técnico, como no, y también respecto de la preinversión, que antes de ser ejecutadas tienen que ser materia de revisión y de registro. Entonces es lo más normal tener en esta etapa cambios. Sería raro que no los tuviéramos, porque no es que la preinversión y los expedientes técnicos de nuestro país sean de la más alta calidad. Y porque incluso si tuviéramos una excelente calidad, en casi todos los casos igual podríamos a la hora de la hora pues tener aspectos no previstos que estén en el terreno, en el territorio, en la zona geográfica y que requieran una modificación, ¿no? Ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? De cosas que no se preveyeron adecuadamente y durante la ejecución pues se tuvo que hacer una adecuación. Por ejemplo, interferencias que puedan haber, ¿no? Yo estoy construyendo y encuentro pues interferencias de ductos de agua, de saneamiento, de internet, que tengo que remover para poder continuar construyendo. Una vez yo estaba en Cusco dando una asistencia técnica y me contaron de patrimonio cultural. Estaban construyendo ellos una vía y encontraron departamental y encontraron ellos que estaban demasiado próximos a zonas de patrimonio cultural que podían verse afectadas. No se había obtenido el CIRA, no el certificado justamente de que no estabas haciéndole afectaciones al patrimonio cultural. No lo habían obtenido, no tenían la información y cuando se dieron cuenta, pues tuvieron que hacer un rediseño de la ruta con todo el tema de costos, tiempos y demás, ¿no? Adendas a los contratos y demás que esto implica. Terminada la ejecución, lo ideal sería que tuviéramos la liquidación física y financiera y empezáramos el funcionamiento, pero como la liquidación física y financiera puede demorar muchísimo y a veces está expedito el activo para la prestación de servicios, podemos empezar el funcionamiento. Y el funcionamiento es donde finalmente el ciudadano se da cuenta o percibe la calidad del servicio que le presta el Estado, ¿no? El funcionamiento es a donde deberíamos de todos estar apuntando. Ojalá algún día sea lo que todos estemos analizando cuando tengamos más obras en funcionamiento, porque es ahí cuando estamos dándole un servicio real a la población. Mientras tanto, todo lo que estamos haciendo en las fases previas, el ciudadano no lo siente y para el ciudadano el Estado sigue siendo un Estado inexistente porque no llega con el servicio, ¿no? Entonces, finalmente es el funcionamiento a lo que todos deberíamos apuntar. ¿Cómo mover la rueda para llegar más rápido al funcionamiento? Es parte de los retos y es parte a lo que todos tenemos que abocarnos. En materia constructiva, por ejemplo, todo lo que estamos realizando desde la formulación y la ejecución tiene que hacerse de tal manera que el funcionamiento tenga que estar en la mejor calidad, en los mejores tiempos y con los servicios más idóneos para la prestación del servicio. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de un hospital que fue inaugurado varias veces y en la primera inauguración en un hospital acá en Lima, que tenía varios pisos y en la parte superior estaba en donde iban a tratar pues, las salas de operación, pero no tenía ascensor, fue inaugurado sin ascensor, a los pacientes con camilla había que subirlos por la escalera. Años después pusieron el ascensor y lo volvieron a inaugurar. Entonces, los servicios no se estaban prestando adecuadamente, ¿verdad? La población no estaba recibiendo ni el trato ni los servicios que merecía y la infraestructura no estaba cumpliendo sus finalidades y sus objetivos porque tenía pues errores garrafales de diseño y aún así fue inaugurada. Pero ¿cómo le va? Si estamos tanto entonces en el tema de que todavía estamos midiendo la ejecución y no estamos solos en el esfuerzo, toda Latinoamérica está igual. No nos sintamos, bueno, uno dice mal de otros, consuelo de, pero en general la región LATAM, ¿no? Todavía no está con los ojos en el funcionamiento porque no tenemos tantos proyectos en funcionamiento como tenemos, ¿no? Comparativamente hablando, en ejecución. La mayoría de proyectos que están registrados en el Banco de Inversiones del InviertePE, por si acaso, y este es un dato del propio MEF, se encuentran en ejecución. ¿Ok? Pero ¿cómo va esa ejecución? Y esta tabla la elaboré con información de la consulta amigable. Lo que hice fue sacar para los últimos 10 años, del 2011 al 2021, las cifras. Y ustedes pueden ver, si se ubican en el 2016, hasta ese año estuvo vigente el SNIP y ya se había anunciado su derogación. Entonces, en el 2016, realmente lo que tuvimos desde la mitad del año hacia abajo fue un escenario en el cual muchas inversiones se paralizaron o estaban mucho a la expectativa de qué modificación iba a traer el InviertePE, qué iba a pasar
qué disposiciones transitorias se iban a ver para los proyectos o los programas de inversión en curso. Entonces, ahí hubo una paralización natural frente al anuncio de la derogación del sistema. Pero antes de eso, ustedes pueden ver que los montos estaban en 78, 77, 72, más altos que los del Invierte, y estos son montos porcentuales de qué tanto se ejecutaban, ¿no? Del porcentaje de ejecución anual de recursos destinados a inversión pública. O sea, si yo me proponía hacer el 100%, había llegado al 78%. Es lo más alto que hemos llegado en el 2015. Con lo cual todavía había varias necesidades, más de 20%, varias necesidades pues que se quedaron sin ser implementadas, ¿no? Que se quedaron un poco en el aire en ese año, recursos que no se gastaron y por lo tanto necesidades que no se cubrieron, obras que no se empezaron o que no se continuaron ejecutando o no se ejecutaron conforme estaba previsto, porque estaba previsto ejecutar 100% del dinero. Si vemos los últimos años, vamos a ver que en 2019 estuvimos en 65%, en el año donde más se sintió la pandemia, en el 2020 61.9% y en el 2021 69.2%. Ese 69.2% del 2021 ha tenido mucho que ver con el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que a través de los G2G se empezó a ejecutar presupuestalmente más dinero, también con el incremento de los insumos de la construcción, el costo de algunos incrementos, inflación. Entonces han habido distintos motivos que llevaron a que se gaste más dinero. No estamos hablando de cuánta obra se ha ejecutado porque eso hoy en día no se mide, pese a que desde el 2020 las normas del Invierte-PE disponen que el rector del Invierte-PE tiene que poner a disposición de todos los operadores las herramientas para poder medir el avance de obra. 2 años después, eso todavía no se tiene, ¿no? Pero si entramos al desagregado de este último año, el 2021, vemos que por niveles de gobierno hay también realidades variopintas. Y vamos a ver que si bien tenemos, y esto es positivo, ¿no?, mayor al 75%, 13 sectores del gobierno nacional, 11 gobiernos regionales, 889 gobiernos locales ejecutaron más del 75% de sus recursos. No obstante, menos de la mitad, no menos del 50%, ejecutaron 6 sectores del gobierno nacional. Para mí en particular eso no debería ser, porque como el gobierno nacional ejecuta menos de la mitad del dinero que tiene presupuestado para sus inversiones, cuando el gobierno nacional tiene las inversiones de mayor impacto, puede contratar mejores consultores, tiene personal, se supone meritocráticamente con mayor capacidad de poder atraer al personal pues, que tenga más preparación porque pagan más. Puede contratar mejores expedientes técnicos, sus procesos de selección demoran menos que lo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cómo es que hay 6 sectores que no llegaron al 50%, ¿no? Gobiernos regionales, 4, y gobiernos locales, 345. Entonces yo creo que aquí tenemos una clara identificación de que hay espacios de mejora, de que podemos hablar que los 3 niveles de gobierno la presentan, pero que se concentran en los gobiernos locales. Y esta es una proyección que a mí siempre me gusta hacer. Yo siempre hago y les recomiendo siempre a las personas con las que converso, entra a la consulta amigable el 15 de diciembre y el 31 de diciembre. Porque entre la Navidad y el Año Nuevo, los peruanos tenemos una capacidad asombrosa para ejecutar gasto. Lo que no hemos ejecutado en meses lo vamos a ejecutar en esas fechas, ¿no? Entonces, un poco nos da el espíritu navideño, yo qué sé, y de pronto empezamos a ejecutar muchísimo en la consulta amigable, en el CIAF, a comprometer gasto para no devolverlo al tesoro, y de pronto lo que estaba en 59.9%, 2 semanas después era 10 puntos más, cosas que a veces durante meses no pasa. Aquí pasó en 2 semanas. Con lo cual podemos afirmar pues, que realmente la cifra no era 69.7, sino que ha estado cerca del 60, ¿no? Porque ahí mucho debe haber ese gasto de último minuto para no devolver la plata al tesoro, que no es obra, sino que es compromiso, que es decir que le vas a hacer un pago futuro. No podemos afirmar realmente la calidad de esas afectaciones presupuestarias, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Y si vamos al desagregado, nuevamente vamos a ver pues que hay amplios espacios de mejora por niveles de gobierno concentrados en los gobiernos locales, y también pues tenemos pues, si vemos la lámina de arriba, gobiernos nacionales 66% y tanto, gobiernos locales
54%, gobiernos regionales 58% y tanto. Abajo ya está un poquito mejor con esta afectación del gasto que se hizo, ¿no? Pero entonces hay espacio para mejorar. ¿Y cómo nos va hoy en día? Bueno, ha quedado un poquito grande aquí la lámina. Estas cifras las saqué el día de ayer, el 7 de septiembre. Vean ustedes, en total estamos como país a menos de 4 meses de terminar el año en 37.8%. El gobierno nacional tiene 40.1% de ejecución de sus recursos para proyectos en el 2022. El gobierno regional 35.4% y las municipalidades 37.2%. Las municipalidades están ejecutando un poco más, no presupuestalmente, que el gobierno regional. Pero sigue siendo muy bajito que para el término de ya estando en la recta final del año, estemos hablando de un 37.8% y es preocupante. Y yo les había estado comentando que el llamado a mover la inversión pública es prioritariamente el gobierno nacional, ¿no? En el 2023, pero también en este año, porque en este año tenemos gobiernos regionales y locales que están de salida y más allá de obras pequeñas como rehabilitaciones de pista, ¿no? Te rompen la pista y hacen su pequeña IOR de rehabilitación y luego a los meses hay que volver a pasar por encima porque por hacerlo rápido quizá la calidad en algunos casos pueda ser cuestionable, en otros quizá no. Pero no son pues las obras de mayor impacto que una región o una municipalidad podría hacer en un contexto en el que tengan la posibilidad de quedarse por más tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de sus últimas obras. Entonces, quien debería este año y el siguiente liderar la inversión pública, pero de forma contundente, dadas las cifras de la inversión privada, ¿verdad? ¿Quién tendría que ser? El gobierno nacional, ¿no? Y si vemos al costado, yo me he permitido traer algunos sectores del gobierno nacional que lidera el Poder Ejecutivo, porque el gobierno nacional abarca al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Judicial, al Congreso, a los organismos constitucionalmente autónomos, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entre otros. Pero, ¿qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, no? Vamos a ver que son los que tienen, pues, los principales proyectos realmente que implican o que impactan en la mayoría de la población. Vean ustedes cómo va desarrollo e inclusión social. Esto es en su gasto para proyectos de inversión, en 0%. Ha ejecutado, sí, como sector, desarrollo e inclusión social, ¿no? O sea, es MIDIS más sus adscritos, como FONCODIS, por ejemplo. Han ejecutado gasto corriente, sí. Pero gasto de inversión, para proyectos de inversión, construcción de obras, de infraestructura, de equipamiento, 0%. Mujer y poblaciones vulnerables, también al día de ayer, 8.1%, como si no hubieran centros mujeres centro de emergencia mujer o establecimientos para adultos mayores o para niños en situación de abandono que construir o equipar, ¿no? Ambiente, 18.9%. Defensa, 12.7%. Estamos un poco bajos, miren, es 7 de septiembre. Perdón, dice acá 7 de agosto, pero es 7 de septiembre. Estas cifras son de las cifras al día de ayer. Justicia, 18.9%, comercio exterior, 22.1%, educación, 27.7%. Y ojo que educación es el sector al cual más presupuesto se le está dando en el próximo año y que todos los años se le viene dando un poco más, ¿no? Para el próximo año el presupuesto para educación es mayor y va a abarcar tanto lo que son remuneraciones de docentes, pero también dinero para infraestructura pública. Pero miren cuál es su capacidad de ejecución. A veces la solución no es darle más dinero al que no puede con lo que ya está manejando, sino ayudarlo a que maneje, a que pueda gastar y construir con el dinero que ya tiene asignado, ¿no? A veces es un tema de gestión más que de ausencia de dinero, ¿no? Vemos luego vivienda, construcción y saneamiento, el segundo ministerio que tiene la unidad ejecutora más importante porque la mayoría de municipalidades hacen proyectos de agua y este sector, en particular el ministerio, les transfiere pues recursos para que hagan esos proyectos, 27.3%. Salud, 29.7%. Me sorprende porque todavía no hemos superado de todo la pandemia, ¿no? 29.7%, ¿no? Y mire, justo en el presupuesto 2023, educación, salud, saneamiento, son los sectores a los cuales más recursos se les están asignando. Pero miren su verdadera capacidad de ejecución. Como que ahí hay algo que no
De repente, está bien que se asigne, que haya más dinero en buena hora, está bien que se pueda asignar en buena hora, pero ¿cómo vamos a hacer para que no se repitan estas cifras? Cultura, 41.1%, y el principal sector en materia de ejecución de proyectos en todo el Perú. Transportes y comunicaciones, 44.3%, a menos de 4 meses de que se acabe el año, porque como digo, estas cifras son del día de ayer. Energía y minas, el sector que más ha ejecutado, 68.9%. Entonces, esto nos revela también una situación en la ejecución. Ya hemos hablado de la ejecución de los gobiernos regionales y gobiernos locales para este año y para el próximo, pero también nos revela que hay una dificultad para lograr hacer lo que nos proponemos en materia de inversión pública por parte del gobierno nacional, porque nos trazamos una meta de 100, pero no estamos ahí, y ya se nos acaba el año, ¿no? Va a ser interesante ese ejercicio del 15 de diciembre, del 31 de diciembre, a ver cuánto se mueve, pero ahí tendremos una reflexión importante que hacer y que justo va de la mano con lo que nos venía diciendo Capeco a términos de agosto de este año en el informe que sacó, ¿no? Cómo la gestión pública, ¿no? Los cambios constantes de personal, de alta dirección que acarrean cambios no solo de asesores, sino también de los encargados de las unidades ejecutoras, de las unidades formuladoras, de las oficinas de programación multinacional de inversiones, la tecnocracia, que tiene un líder que está puesto de confianza, ¿verdad? Como todos ellos, también al verse en constante rotación, o al no tener claridad si continuar con una política pública o no, o con un proyecto de inversión o no, esperar a ver que venga la nueva autoridad. Y esa autoridad que viene y que viene recargada de un montón de temas apenas llega, que está dándole los temas a sus asesores para que se informen, y que apenas llega también se va, y está una y otra vez, como eso también golpea la inversión pública. Por eso es que yo digo que la política y la economía difícilmente se van a separar. Y si tenemos en cuenta que aquí también vamos a tener gastos en materia de obras por impuestos y asociaciones público-privadas cofinanciadas, la última de las cuales no se mueve hace muchos años, las APPs ni cofinanciadas ni autofinanciadas, pues por supuesto que hay un tema de confianza del sector privado que participa o que decide no participar. Hemos tenido procesos de selección, por ejemplo, uno que tenía que ver con el gas natural y otro de Huancayo, del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, si mal no recuerdo, que se han quedado desiertos habiendo sido convocados en este último año. Porque no se presentaron empresas privadas para participar del proceso de selección que lanzó Proinversión. ¿Cómo no hay un tema de confianza ahí? ¿Cómo no hay un tema político que está afectando la economía, que está afectando la infraestructura pública, que está afectando la construcción de la infraestructura pública? La hay. Entonces, yo sí coincido con ese análisis de Capeco que sí hay un tema ahí de la gestión, de la rotación, de cómo se está tratando las políticas públicas, que sí está afectando finalmente en los grandes proyectos de inversión. Factores que impactan negativamente la ejecución de la inversión pública nos dice el MEF, ¿de acuerdo? Y esta lámina la he sacado de la exposición que hizo hoy día el ministro de Economía, ¿no? en esta conferencia de prensa sobre el plan de impulso económico que dieron el día de hoy. Ellos detectaron que los principales factores que impactan en la ejecución de la inversión pública son, uno, dijeron, las entidades han programado en los últimos meses mayor cantidad de gasto. Ok, hay más plata. Sí, ¿no? Inclusive este año se ha repartido más canon que en los últimos años, incluidos la época del boom del commodity. ¿Por qué? Porque en el 2021 los precios de los minerales estaban mucho más elevados, entonces había más impuesto a la renta que pagar y se paga pues un año después. Entonces a las municipalidades que reciben canon les han dado más que en otros años. Pero darle no significa que lo vaya a usar. Cada mes, nos dice el MEF, no se ejecuta el 100% de lo programado. 2. La lentitud en los procesos de liberación de interferencias y adquisiciones de predios, justamente lo que estábamos conversando. No estoy construyendo y de pronto veo que hay interferencias en el camino que tengo que remover, entonces tengo que paralizarme para remover. O tenemos grandes proyectos, por ejemplo, hay algunos en el Plan Nacional de Infraestructura que estando en ejecución, estando concesionados, estando ya en marcha, no se ha terminado por parte del Estado de hacer las expropiaciones de los terrenos para que se pueda continuar con la construcción. Y ese es un tema de gestión pública, ¿no? De poder prever y ordenar las acciones y los cronogramas adecuadamente.
Obras paralizadas en tercer lugar, por abandono y por cambio en la programación multianual. Justo el reto que estábamos mencionando, que puede tener un fuerte impacto con miras al 2023, porque ya les expliqué que la programación que se hace este año rige a partir del año siguiente y en los próximos 3 años. Si yo soy un gobernador regional, un alcalde que va a entrar el 31 de enero del 2023, yo voy a haber heredado una programación. Lo más probable es que sabiéndome electo, yo trate de hablar con algún congresista para en el debate del proyecto de ley modificar esa programación. Pero de lo contrario, si es que no lo logro, igual en el 2023 voy a estar tratando de modificar esa programación. Ahí va a haber una situación en la cual va a ser muy importante orientar para que no se incremente el número de obras paralizadas. Arbitrajes y controversias. Nos dice el MEP que según la Contraloría, la segunda causa de paralización de obras son los arbitrajes. Y según la Cámara de Comercio de Lima, entre enero y agosto del 2022, el 73% de los arbitrajes ingresados a la Cámara corresponden a disputas por obras públicas. Y hay que tener cuidado con algunas prácticas, por ejemplo, esto de las medidas cautelares, que sabiendo que te las van a dejar de lado, que finalmente no vas a tener la razón en el tema de fondo, ya al poner la medida cautelar y lograste que te paralicen de alguna manera la obra como una especie de presión a las entidades públicas. Finalmente, estas prácticas de algunos abogados lo único que hacen es hacerle daño a la población. Porque ya, ok, presionaste a la entidad pública, pero ¿quién se quedó sin el servicio? ¿A quién afectaste? Entonces hay que hacer un poco de patria cuando ejercemos la profesión, ¿no? Temor y desconocimiento del control concurrente. Claro, recordemos que se ha impulsado el tema del control concurrente en la inversión pública y que hay una serie de observaciones, como dice la Contraloría, que ha identificado, pero que no todas se han levantado debidamente y que pues esto más bien también podría tener un efecto rebote en tanto los funcionarios que sobre todo los subnacionales que están de salida no puedan no querer firmar muchos documentos ahorita o los del gobierno nacional que ven que con mucha frecuencia cambian las cabezas, están esperando que venga el próximo ministro o el siguiente viceministro para saber si es que cambian al líder de la unidad ejecutora y si con ellos se continúan o no con tales o cuales decisiones y firman o tales o cuales documentos. Andando sobre la tercera, las obras paralizadas, no la tercera, el tercer factor que el día de hoy nos dijo el MEF, pues el Contralor nos dijo recientemente que existen más de 2.346 obras paralizadas por más de 29.000 millones de soles. Y nos dice que están concentradas el mayor número en Cusco, Puno y Lima. Ustedes pueden ver ahí el mapita donde están esas obras. Y si vamos a las razones, vamos a ponernos por acá para poderlo ver todos mejor. A ver, voy. Aquí. Si vamos todos a las razones, veremos que entre las principales causas de la paralización, de acuerdo a la Contraloría, se encuentra la falta de recursos financieros y liquidez, que no quiere decir que falte plata en el Perú o que falte plata para hacer obras, sino que quiere decir, entiendo yo, que hay muchos incrementos, ¿no? Incrementos durante la ejecución de la obra, los famosos adicionales, porque está mal costeado, porque el expediente técnico y la inversión no están de acuerdo con lo que realmente se va a tener que gastar, ¿verdad? Y también puede haber un tema ahí pues de laudos arbitrales, ¿no? De incrementos de costos, entre otras cosas más. Incumplimiento de contratos. Y esos incumplimientos de contratos muchas veces se pueden deber, por ejemplo, a la insuficiencia técnica de la preinversión y del expediente técnico que llevan a que durante la ejecución de la obra pues se tengan disputas. Tenemos un incumplimiento contractual porque acá nos dice lo que dice el expediente técnico, de manera que yo no continúo, nos vamos al arbitraje, ¿no? Entonces es algo que puede pasar. Pero también pueden haber incumplimientos contractuales por otros motivos no muy ortodoxos. Y ustedes, al igual que yo, hemos visto distintos escenarios que están pasando con algunos consorcios y las subcontratistas, donde los consorcios están quedando, salen de la foto y dejan a la subcontratista un poco en el aire con la obra a la mitad, ¿no? Entonces, es una realidad un poco dura la que está afrontando la obra pública también por eventos que no deberían darse, ¿no? Que están al margen de la ley y que en realidad siempre han estado, solo que se están evidenciando un poco más. Eventos climáticos, lo cual no debería ser porque si se hace un buen cronograma de obra y se sigue, debería también estar previsto allí en qué momento es el mejor momento para ejecutarla y en qué momento simplemente no se va a poder.
Discrepancias, controversias y arbitrajes. Muchos de los incumplimientos contractuales terminan justamente en una discrepancia o controversia arbitral. Y los conflictos sociales, cuando no se hace una buena preinversión, cuando no se involucra bien a los beneficiarios, a la ciudadanía, a las personas, para hacerles sentir, percibir que estos proyectos les van a dar una mejor calidad de vida, tenemos conflictos sociales por la llamada licencia social. Cuando no se sociabiliza el proyecto, cuando no metemos un poquito de gobierno abierto en la gestión pública, en la inversión pública, tenemos estos conflictos sociales. Entonces, dentro de los principales hechos identificados por la Contraloría, nos dicen que, como ya hemos mencionado, tenemos esta cantidad de 2.346 obras paralizadas por un monto de más de 29.000 millones de soles hacia junio de 2019, que por nivel de gobierno están concentradas principalmente en los gobiernos locales. De esas, miren ustedes, de esas 2.346, 1.704 están en las municipalidades, 368 en el gobierno nacional y 274 en los gobiernos regionales. Y también nos dice un tema interesante, ¿no? Que más del 55%, 1.301 de estos proyectos están paralizados por modalidades de administración directa. Es decir, que la obra se hizo con el propio personal, maquinaria y recursos. Y esto es importante porque justo hay alguna iniciativa legal que tiene que ver con promover más la administración directa cuando la Constitución orienta a que la inversión pública, las obras públicas se hagan por administración indirecta. ¿Cuál es indirecta? Contrataciones del Estado, obras por impuestos, asociaciones público-privadas, G2Gs, esas son indirectas. Núcleo ejecutor también, pero con menor expertise, ¿no? Con menor expertise porque es la población la que está haciendo una obra que debería ser chiquita porque no hay mucho expertise ahí, ¿no? No son ingenieros, entonces no hay mucho expertise. Pero la administración directa es aquella en la cual se hace con los propios personal o peones de la municipalidad. Y muchas veces también se utiliza como una forma de discurso político para decir que vamos a contratar a todos los vecinos y vamos a hacer obra, ¿no? Entonces, las consecuencias, 55% de todo el análisis, 1.301 proyectos paralizados. Claro, porque no tienen el expertise. Porque no tienen el expertise. Entre las obras públicas paralizadas destacan 196 inversiones por más de 1.938 millones que se iniciaron en el marco de la reconstrucción con cambios, es decir, tenemos ejecución presupuestal, pero a veces la ejecución de algunos proyectos de la ARC también se quedó un poquito a la mitad. Finalmente, y no es un tema menor, ustedes recordarán que se sacó una norma justamente para buscar destrabar obras paralizadas, ¿no? Que tenía que ver con la reactivación de obras públicas que se saca ahora durante la pandemia. Pues las entidades a cargo de 204 obras públicas paralizadas se acogieron a este marco legal, un marco legal excepcional para reactivar estos proyectos, pero no concluyeron el proceso y en consecuencia no se reactivaron, de manera que siguen paralizadas por un monto de 2.428 millones. O sea, nos acogimos a una norma, a un marco especial para atender obras paralizadas. ¿Y qué pasó? Que siguen paralizadas. Entonces ahí hay que ver qué es lo que ha pasado para que no se repita esta experiencia, no se repitan los errores y cualquier intento por sacar disposiciones que busquen reactivar o destrabar las obras públicas, pues realmente lo logren. No realmente lo logren y no sea simplemente más trámite, ¿no? Me pasé de esta forma de ejecución a este otro mecanismo, pero el status quo sigue igual y el servicio no está y la gente sigue viviendo igual. Entonces, le estamos metiendo más normas, más regulación, más trámite, pero el servicio no está. Ahora vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado del tema de los principales factores según el diagnóstico oficial que están afectando a la inversión pública, la infraestructura pública, pero también la Contraloría nos ha hablado un poco del tema de la corrupción. Y ya para cerrar, porque estoy yéndome un poquito sobre la hora, lo que pasa es que a mí me encanta, yo empiezo a hablar, me encanta la inversión pública, empiezo a hablar y me da por ahondar, ¿no? Pero, por ejemplo, la Contraloría ya nos viene diciendo que hay pues un impacto de la corrupción en la inversión pública y que en general el Estado peruano perdió en el 2021 224.000 millones por corrupción e inconducta funcional. Y sabemos que en la obra pública la corrupción no nos es extraña. Finalmente, de acuerdo al macroeconómico, y ya pensando en qué se puede hacer frente a esto, ¿qué es lo que ha pensado hacer el gobierno frente a esta realidad que estamos conversando? ¿No? Bueno, primero está hablando de estas tres ejes de política económica.
Uno tiene que ver con reimpulso al gasto privado, pero que si lo desagregamos vemos que hay muchas cosas que son inversión pública, pero que las han puesto acá, como las obras por impuestos, ¿no? No son inversión pública en realidad. No mencionan a las APPs, que deberían mencionarse expresamente, creo yo, pero sí hay algunas menciones de que se van a buscar destrabar inversiones de infraestructura, yo entiendo de infraestructura pública, ¿no? Entonces, vemos que la inversión pública también está presente en lo que ellos entienden por impulso a gasto privado, porque hay una empresa privada que está participando de estos proyectos. Recuperación de la confianza en el tercer lugar. Y para recuperar la confianza proponen destrabar proyectos y agilizar los G2Gs. Yo no sé si ese sea el mecanismo de confianza que está esperando el empresariado privado. Me parece que eso también va en inversión pública y creo que hay temas conceptuales ahí. Pero fuera de ello, sigue siendo positivo que se siga apuntando al destrabe. La idea es que se haga de una forma mucho más desmenuzada y mucho más constante en el tiempo, que sacando normas como las normas que acabamos de ver de ese mecanismo de excepción para destrabar obras que sigue teniendo obras trabadas. Un nuevo plan de infraestructura para la competitividad. Ojalá, muy importante, el MEF lo viene anunciando, lamentablemente en el discurso del 28 de julio no hemos escuchado decir nada sobre ello y no se ha aprobado el nuevo plan de infraestructura a la fecha. Pero sí sería importante porque el que tenemos es el 2019 y en el propio PNIC, Plan Nacional de Infraestructura del 2019, se decía que cada 3 años se tenía que actualizar. Entonces ya va siendo hora. Finalmente, ya cuando vamos a la aceleración de la inversión pública, se está hablando acá de ampliar el financiamiento de proyectos de rápido impacto. Nuevamente, ampliar financiamiento, o sea, la lógica sigue siendo dar más dinero. Yo creo que ya tenemos que empezar a interiorizar que no es un problema de falta de dinero. Mejores recursos para inversiones en zonas rezagadas, mayores recursos para inversiones en zonas rezagadas y reactivación de obras paralizadas. Pero esas zonas rezagadas también es por un tema de falta de dinero, o siempre terminan con dinero que le devuelven al tesoro o con dinero que no ejecutan, ¿no? Se intensificará la asistencia técnica y el acompañamiento para mejorar el desempeño y la gestión de proyectos. Y quizá va por ahí, pero esto no debería ser un solo bullet, sino tener todo una estrategia integral, ¿no? ¿Qué haría yo? Por ejemplo, llevaría mis principales proyectos, ¿no?, del PNIC al Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros lograría acuerdos y les daría seguimiento semanal a esos acuerdos, a ese nivel, al nivel más empoderado del gobierno. No para salir a dar discursos, no, sino para lograr realmente actos concretos. Este proyecto, ¿qué necesita? Que tal otro le transfiera el terreno, listo. Hagamos el compromiso. Necesitamos que llamemos al gobernador regional para que nos firme un convenio y hacerlo en conjunto. Perfecto, hagámoslo. Aquí hay que llamar a la cooperante porque nos falta la segunda entrega del financiamiento de la operación de endeudamiento. Llamémosla. Cosas puntuales, cosas concretas, ¿no? En el PNIC hay distintos proyectos que están paralizados por distintos motivos. Separar cuáles tienen que ver, por ejemplo, con un tema de saneamiento físico legal y que expertos en eso se encarguen de ese tema. Separar otros que tienen que ver con un tema, por ejemplo, de diseño, ¿no? De aquellos, por ejemplo, como alguna línea del metro que no tenían clara dónde poner la estación. Bueno, pues que especialistas en eso se encarguen de esos proyectos que tienen esa característica. Otros que tienen que ver con temas de mercado, bueno, que especialistas en generar confianza en el mercado se encarguen de esos. Separar por bloques y por temáticas y de esa manera buscar con el expertise, con la tecnocracia, con la meritocracia, buscar pues realmente hacer algo con estos proyectos. No colgar un par de webinars en la red ni ir de vez en cuando. Se necesita algo mucho más agresivo. Finalmente, en el propio macroeconómico se habla, al igual que se habló en el pasado y desde el 2019, de proyectos de especiales de inversión pública, de G2Gs, de PMOs, de BIM. Me parece genial, pero desde el 2019 en el Plan Nacional de Infraestructura se decía que para poderlo implementar se necesita una institucionalidad, se necesitan PMOs y se necesitan BIM. Desde el 2019 hasta la fecha, y todavía todo esto está un poco lento. No hay la institucionalidad que el propio PNIC dijo que necesitaba para poder lograr sus objetivos, que tenía que ver con una comisión que tuviera una secretaría técnica que directamente le responda al ministro de Economía, que tenía que tener consultoros específicos en construcción, inversión pública, en gestión pública. No hay nada de eso. Su seguimiento lo hace un equipo que en paralelo hace muchas otras tareas, por eso es que estamos con los resultados que estamos. Mis comentarios entonces, ¿qué oportunidades mejor identifico? Mejoramiento del destrabe de las inversiones a través de un verdadero seguimiento y un verdadero acompañamiento. ¿Cómo? Llevando estos problemas, llevando los principales proyectos al Consejo de Ministros. No es difícil, lo hemos hecho en su momento años atrás, pero
se perdió la práctica y sí se pueden obtener resultados importantes cuando realmente las máximas autoridades se comprometen a destrabar proyectos y a coordinar con otros sectores, con otros niveles de gobierno, con instancias internacionales para lograr el destrabe. Comités de inversiones que tengan presencia del MEF para realmente buscar que se estén logrando las finalidades de estos comités, de estas reuniones, y que pues lo que nos comprometamos en una reunión, a la quincena vengamos a decir por qué se pudo, por qué no se pudo, en qué nivel se pudo, qué se necesita, pero tiene que estar el MEF ahí involucrado nuevamente. El ESI, el equipo especializado de seguimiento del MEF, pues tiene que tener una presencia mucho más agresiva y reportarle no a un viceministro, al presidente de la República, como era parte del esquema inicial que se tenía con el ESI, ¿no? Estaba dentro del MEF, pasaba por el ministro, pero luego que vaya al Consejo de Ministros y delante del presidente que diga cómo va esa principal cartera de las inversiones. El ESI actualmente se encuentra de forma transitoria haciéndole seguimiento al Plan Nacional de Infraestructura. Reglas claras y predictibilidad jurídica. Por ejemplo, el día de hoy se ha anunciado que se va a volver a modificar el reglamento de obras por impuestos. Lo han modificado este año también. Puede que hayan cambios que hacer y es bueno que se identifiquen, pero también tenemos que tener una claridad de que si tú cambias las normas con tanta frecuencia, estás generando incertidumbre y de alguna manera ya estás paralizando un poco las cosas. Actualizar el Plan Nacional de Infraestructura, actualizar las reglas de APPs, ¿de acuerdo? Buscar introducir con más agresividad las formas colaborativas de gestión de inversión pública, las PMOs, el BIM, para los grandes proyectos. ¿Por qué no tenemos una PMO para el Plan Nacional de Infraestructura? Hasta ahora no lo entiendo. Gabón lo tiene. No estoy hablando de un país del primer mundo, sino uno más o menos comparable con el nuestro, porque a nosotros nos cuesta tanto. Y finalmente, una propuesta de CAPECO que yo también considero que es importante, hacer una verdadera reestructuración, reingeniería de las contrataciones del Estado. No por artículos, no por capítulos, sino otra mirada completamente diferente. Porque en materia de contrataciones del Estado, por cualquier ángulo podemos encontrar de qué manera la corrupción está entrando, y cuando no hay corrupción también hay deficiencia, de qué manera la propia lógica y el propio mecanismo ni siquiera fomenta formas colaborativas de gestionar la inversión pública, a diferencia de la corriente que sigue el resto del mundo. Bueno, y eso particularmente, quizá mide un poquito más allá de la hora, pero eso es lo que quería compartir con ustedes en este webinar, y yo quedo atenta a cualquier comentario o consulta que puedan ustedes tener. En caso tengamos aquí, por ejemplo, a funcionarios o a personas que asesoren a las entidades públicas, ¿verdad? O que tengan proyectos de obras por impuestos o de APPs con entidades públicas, yo creo que va a ser muy importante tener en cuenta que en el momento de la transferencia hay una práctica que suele suceder mucho y es la pérdida de documentaria, y es que no se adjuntan, por ejemplo, todos los documentos de los CIPRELES que se firman en obras por impuestos, las valorizaciones de obra, los convenios, los compromisos de pago que tienen que hacer las entidades públicas. Y estos detalles no los piden las normas de Contraloría en las directivas que sacan ellos para la transferencia de gestión. De manera que sí será muy importante que los rectores, ¿no? Y que también estas propias distintos actores pues procuren orientar, recomendar que para la continuidad de los proyectos la transferencia se tiene que hacer completa, porque a veces hay memorándums, a veces hay correos, a veces hay llamadas y promesas, pero si eso no está en un documento escrito que llega a la nueva gestión, lo normal es que la nueva autoridad no lo conozca y después terminamos pues con más líos legales que con horas en avance, ¿no? Entonces el 2023 va a ser un año que puede evitarse que sea tan lento para la inversión pública si es que desde ya el gobierno nacional toma acción, y también si es que desde ya la academia, los consultores, ¿verdad? En las mismas empresas privadas que tengan proyectos de obras por impuestos o con APPs con los gobiernos regionales o gobiernos locales o entidades del gobierno nacional, pues de alguna manera van con el mensaje de la importancia de la continuidad de las obras, de la importancia de dejar todo el acervo documentario necesario para evitar a futuro tener paralizaciones, ¿no? Finalmente, los repositorios de información que tanta ausencia hacen en el Estado, esos repositorios digitales compartidos de información, nos pueden evitar muchos juicios y muchas obras paralizadas. Eso básicamente. Agradecemos a Carla Gaviño por esta excelente exposición. Del mismo modo, a todos nuestros participantes por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify.
Al finalizar la transmisión, les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. El día de mañana les estará llegando a sus correos su certificado. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.